Buenas noches, soy Ernesto Miranda, estudiante de medicina de la Universidad San Carlos de Guatemala, Centro Universitario CUNORI, de primero B. Voy a realizar el video de exposición de los dos diapositivas. Este es uno de los dos. Vamos a empezar con el tema de salud mental y COVID-19, las afecciones de la pandemia en la salud mental. Ese será el tema principal. Proseguimos. ¿Qué sucede con la pandemia? Cuando la pandemia inició hace ya un par de años, entre los finales de 2019 e inicios del 2020, siendo más precisamente en los primeros 3-4 meses de 2020 que se dio este caso aquí en Guatemala del coronavirus, la población se vio obligada al encierro, y esto no fue solo aquí, fue obviamente en todo el mundo, como ya hemos visto hasta estos puntos. Y la educación y el trabajo de algunas personas se vio afectado. Muchos perdieron su empleo y eso también generó depresiones. Pero con el paso del tiempo, no solo los factores económicos, físicos y sociales que ha producido la pandemia han contribuido a un deterioro o un desgaste en la salud mental de las personas, sino de que también colegios, instituciones públicas y privadas han optado por el home office. Muchas personas hasta este punto incluso han desarrollado depresión, introversión y también incluso ansiedad social. En caso personal, yo antes que medio hablaba con las personas, que al menos tenía facilidad de palabra en persona, ahora no me veo hablando con alguien desconocido y mucho menos sin mascarilla. Y así hay muchos casos, incluso peores. Hay quienes incluso desarrollaron depresión, personas que incluso lo perdieron todo. Y de eso vamos a hablar en este punto. Desde el requerimiento, finanzas, familia, amigos, cercanos, el coste también que ha tenido la pandemia y estadísticas. Por ejemplo, el decaimiento, la economía mundial fue en declive. Muchas personas no solo perdieron su trabajo y todo se encareció por la gran escasez de recursos que había y por también las limitaciones de importaciones que surgieron. Esto produjo de que nuestra economía familiar nuclear se viera bastante afectada en los inicios de la pandemia, regulándose ya un tiempo después, porque nos fuimos acostumbrando a esta nueva normalidad. En finanzas, es notorio que gran parte de los guatemaltecos trabajan incluso desde una edad muy temprana hasta una edad incluso más allá de su jubilación. En caso de las personas que se han podido jubilar, hay muchos que incluso tienen 60 años, 70 para arriba y aún siguen trabajando, ¿vale? Que aún tienen sus facultades para poder hacerlo. Y esto es algo bastante grave, fue bastante grave al inicio de la pandemia, puesto de que las personas comprendidas entre 40 a 80 años en promedio eran las más afectadas, eran el grupo de riesgo de COVID-19 y aún peor si eran diabéticos, si eran hipertensos o hipotensos y enfermedades degenerativas, cosa que gran parte de los guatemaltecos no tienen, en especial la hipertensión y la diabetes. Eso sí, pues, de que muchas personas que eran el sustento de sus familias, ya sea porque perdieron su trabajo o porque les dio COVID-19, estuvieron hospitalizados o recluidos en sus casas, y ya sea con atención médica o con los cuidados que sus familiares les pudieran brindar, no solo hubo un desgaste en la economía familiar por ese cese, sino también el gasto aparte que requirió los cuidados de esta persona. Muchos incluso perdimos familia y amigos, ya sea tíos lejanos, primos, incluso hay quienes que perdieron gente, perdieron familia dentro de su círculo más allegado, incluso padres, y también
era algo que no se podía evitar. Aparte de todo esto, el coste que tenía la población, puesto de que muchas personas optaron por el servicio de salud público y otras por el privado, no se salvaban tampoco del coste que esta enfermedad tenía, ya sea por los medicamentos o incluso por que requerían de intubación y oxígeno por vía respiratoria. Y también incluso se han llegado a escuchar gente de que vendieron hasta sus casas y propiedades por pagar los gastos médicos y aún así no lograron ganar a la enfermedad. En estadísticas, hasta el 1 de mayo registrado de este mes, se han registrado, al menos en América, más de 2 millones de muertes a causas del COVID-19, coronavirus. Medidas y efectos en la mente. La virtualidad nos ha fregado, sinceramente, me perdonarán la expresión. No hay una palabra un poco menos soez que pueda describir el sentimiento colectivo que tiene el impacto de la virtualidad, puesto de que muchas personas tuvieron que adaptarse al home office. Muchas personas no solo tuvieron que adaptarse a tener que trabajar, sino que incluso tuvieron que contratar servicios de internet fijo o tuvieron que comprar incluso nuevos dispositivos para poder adaptarse al cambio, para poder recibir sus clases en línea los estudiantes. Incluso hubiera estado bastante difícil que los niños, incluso de nivel preprimario, que sin saber leer o escribir ahora tuvieran que saber cómo usar una videollamada, saber escribir y usar Word incluso y Classroom. Muchas personas que pasaron por este tipo de situaciones se vieron bastante afectadas y tampoco era algo que fuera precisamente de ellos. Y esto generó una angustia y quieran o no, es un desgaste mental abrumador. Las autoridades, por su parte, tomaron las medidas obvias, casi imitando al resto de países que estaban enfrentando a la enfermedad más reciente, el COVID-19, y cada cepa nueva que salía. Asimismo, muchas personas empezaron a sentir la paranoia por todas estas noticias falsas que salían, de que si la vacuna traía chip, que si la rusa era la buena o no, de que si en lugar de eso te iba a matar la vacuna o algo así. Y asimismo la economía cada día iba en declive, como ya lo hemos explicado en diapositivas anteriores. Todo esto también se vio bastante afectado y marcado al inicio de la pandemia. Muchas personas que apenas lograban sacar el día a día, ahora tenían que agarrar y dar gastos extenuantes, incluso dando hasta lo que no tenían, para tener provisiones y no verse la necesidad de salir. Incluso había quienes hasta dependían de las ayudas humanitarias y también ayudas gubernamentales. Como vimos el caso incluso de que se dio el caso de que tenían que salir a la calle con un trapo blanco para pedir víveres. Y muchas personas incluso se aprovecharon de eso, mientras que otras que realmente lo necesitaban lograron aprovechar la oportunidad. Y el estar en una situación tan precaria y todavía enfrentando, incluso si algún familiar tenía COVID-19, era un desgaste mental increíble. No solo tenían la tristeza de tener un paciente de COVID-19, también tenían los gastos y tener que mantener a su familia de alguna manera. El COVID-19 ha traído un desgaste mental a la población en general. Nadie se salva de lo que ha traído esta pandemia. Desde la angustia, la depresión y efectos secundarios que se han cultivado con el paso del tiempo, ya más de 2 años de encierro. Muchas personas que antes eran medio sociables, ahora incluso son introvertidos. Yo en lo personal no salgo de mi casa y es algo bastante extenuante, incluso agotador, incluso el tener que tomar
la normalidad a la que estamos acostumbrados antes de la pandemia. Es algo que sin duda tendríamos que arreglar con el tiempo, pero no es algo que sea sencillo, por así decirlo. Bueno, gracias por la atención y en la descripción dejaré el link. También cuando suba esta presentación, procuraré poner el link también en esta diapositiva para que puedan ubicarlo más fácil. Gracias y buenas noches.